Todavía siento el tufo a diésel y el gusto a tierra en la boca al recordar aquel día. Yo, José Ramírez, un trailero como tantos otros, me ganaba la vida surcando las carreteras de México. Mi rutina era un eterno ir y venir, entre la soledad de la cabina y la promesa de volver a casa con mi María y mi pequeña Ailín. En 2023, ni me imaginaba que uno de mis días de chamba se convertiría en una lucha por la vida, una prueba de fuego que me pondría cara a cara con mi peor pesadilla, justo ahí, en el tramo más traicionero que conocía, la Rumorosa. Mi vida era sencilla pero llena de broncas. Las cuentas apretaban y cada viaje era una batalla diaria contra el cansancio y la nostalgia. Pero la imagen de mis niñas me daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada kilómetro con la esperanza de un futuro mejor. Ya me había tocado de todo en la carretera, desde tormentas que arrasaban hasta la avería más inoportuna. Sin embargo, lo que me esperaba ese día en la Rumorosa era algo que ni en mis peores sueños hubiera podido imaginar. Antes de seguir, te pido un favorcito. Es un detalle que hace toda la diferencia para mí y para que más raza conozca historias como la mía. Suscríbete al canal. ¿Sabías que más del 70% de la gente que ve los videos no está suscrita? Es un chorro, ¿verdad? No te pierdas más historias que te pueden cambiar la vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Es rapidísimo y te asegura que no te vas a quedar fuera de las próximas narrativas de superación que vamos a compartir. Tu suscripción es el combustible para que sigamos trayendo contenido chido e inspirador. Ahora, prepárate para conocer la historia de superación de un hombre que con coraje y perseverancia le ganó a obstáculos enormes. El cambio empieza cuando te decides a actuar, a no rajarte, incluso cuando todo parece venirse abajo. Yo lo viví en carne propia, y quiero que sientas cada latido de mi corazón aquel día, cada instante de tensión y de alivio. Mi experiencia en la Rumorosa lo cambió todo, y vas a entender por qué. Órale, a darle. Venía bajando por la Rumorosa, el tráiler rugiendo, las bobinas de acero bien amarradas. El paisaje, que para muchos sería solo montañas y cielo, para mí era un laberinto de desafíos. Revisaba los espejos a cada curva, sintiendo el peso de la carga empujarme cuesta abajo. El sol estaba a plomo y el aire seco entraba por la ventana abierta de la cabina. De repente, un ruido extraño, un chiflido, un quejido metálico que no era del motor ni del viento. Mis años en la carretera me decían que algo andaba mal. Mis ojos se clavaron en el tablero y el corazón me empezó a latir a 1000 por hora. El pedal del freno, cuando lo pisé, se fue hasta el fondo sin resistencia. Vacío. Ese vacío me retumbó. El sudor frío me escurrió por la frente. Fallaron los frenos. Las 28 toneladas de acero, antes solo una carga, ahora eran un monstruo incontrolable que me empujaba cuesta abajo, agarrando velocidad a cada segundo. La adrenalina se disparó y el mundo alrededor pareció moverse en cámara lenta. Lo intenté todo. Metí velocidades más bajas, jalé el freno de mano con fuerza, pero el camión no obedecía. Estaba vivo, descontrolado, con ganas de irse al barranco. Las curvas se acercaban más rápido de lo que podía reaccionar. La voz de mi hija, Ailín, me resonó en la cabeza, y una desesperación helada me abrazó. No podía acabar así, de esa manera. Las historias de los accidentes en la Rumorosa, que antes eran solo cuentos de carretera, se convirtieron en una posibilidad real, inminente. La radio. Mi única chance. Agarré el micrófono con la mano temblorosa. La voz se me quebró. ¡Auxilio! ¡Frenos fallaron! ¡En la Rumorosa! ¡Bajando! El mensaje salió entre ruidos de estática, pero la esperanza de que alguien escuchara era la última flama encendida dentro de mí. El camión se mecía violentamente y yo me aferraba al volante tratando de mantenerlo en la pista.
esquivando otros vehículos que parecían miniaturas frente a mi mole descontrolada. Los segundos se hicieron eternos como horas. La pista parecía estrecharse, y el paredón de piedra de un lado y el precipicio del otro se volvieron amenazas constantes. A cada curva veía mi vida pasar ante mis ojos. Las sonrisas de María y Ailín, las promesas que les hice. No podía terminar así, no después de todo lo que habíamos pasado para construir nuestro pedacito de felicidad. La fe, que a veces se ponía a prueba, se agarraba a cada cabello, a cada latido desacompasado de mi corazón. Y entonces una voz, calma, serena, pero firme, una voz de mujer. «José, aquí es la sargento Lucía Herrera de la Guardia Nacional. Te escuché. Estás en La Rumorosa, ¿verdad? Hay una rampa de emergencia a 1.7 kilómetros. Trata de aguantar lo más que puedas. Voy para allá». El alivio me invadió como una ola cálida, pero duró poco. 1.7 kilómetros con un camión descontrolado parecía una eternidad. La esperanza había llegado, pero el desafío seguía siendo enorme. No, estaba solo, pero todavía estaba al borde del precipicio. La voz de la sargento Lucía era un hilo de esperanza en medio del relajo. «Voy para allá». Esas palabras se repetían en mi cabeza mientras intentaba, desesperadamente, mantener el camión en el camino. Miraba por el retrovisor, esperando ver las luces de la patrulla. A cada segundo, la velocidad aumentaba, y el viento que entraba por la ventana ahora chiflaba como una advertencia macabra. Las bobinas de acero detrás de mí parecían empujar el camión con una fuerza sobrenatural, transformando el vehículo en un proyectil descontrolado. El paisaje de allá afuera, que antes me daba una sensación de paz, ahora era un borrón aterrador. Las curvas de La Rumorosa, antes tomadas con maestría y cautela, aparecían de repente exigiendo reflejos que apenas sabía que todavía tenía. El olor a frenos quemados invadía la cabina, un recordatorio cruel de mi situación. Sabía que estaba al límite, sintiendo el volante vibrar en mis manos, como si el camión también estuviera en agonía. El miedo era una presencia constante, pero la voz de la sargento me impedía ceder al pánico total. De repente, las luces. En el retrovisor vi la patrulla de la Guardia Nacional, chiquita, pero con ganas, acercándose a toda velocidad. Lucía Herrera. Era ella. La sargento estaba cumpliendo su promesa. Mi corazón dio un brinco, una mezcla de alivio y pavor. Ella se estaba arriesgando por mí, acercándose a un gigante metálico descontrolado. Su valentía era palpable, incluso a la distancia, y eso me dio un empujón de ánimo que ni sabía que necesitaba. La patrulla se puso enfrente de mí. Lucía, con una precisión de admirar, empezó a abrirme paso, tocando el claxon y señalizando a los carros más pequeños que se asustaban con nuestra cercanía. Ella era como un escudo, protegiéndome y guiándome al mismo tiempo. Intentaba seguir cada uno de sus movimientos, cada maniobra, rezando para que supiera exactamente qué hacer. La confianza de ella era contagiosa, pero el peligro, bien real. Me acuerdo de una curva especialmente mala, la que los traileros le decimos la curva del diablo. Ahí, muchos ya habían perdido el control. Mi camión se inclinó peligroso, las llantas rechinando en el asfalto. Por un instante pensé que sería el final. Vi la patrulla de Lucía delante y parecía jalarme, guiarme para sacarme de esa curva mortal. Apreté los dientes, suplicando que la física no nos abandonara. La velocidad era de locos. Podía sentir el aire fuerte entrando por las rendijas de la cabina, y a cada metro la presión aumentaba. Lucía mantenía la calma en la voz por la radio, dándome instrucciones claras. «Mantén la derecha, José, la rampa ya viene, concéntrate bien». No sonaba desesperada, ni mostraba miedo. Parecía que tenía un plan, y eso me daba un poquito de esperanza en medio de aquella locura. Mi cuerpo estaba tenso,
cada músculo contraído, las manos sudadas resbalando un poco en el volante. Apenas podía respirar. La imagen de Aileen sonriendo y despidiéndose me daba fuerzas para luchar, para no soltar el volante. No podía defraudarlas. Mi vida estaba en mis manos y, de alguna manera, en las manos de esa sargento valiente que seguía enfrente, arriesgándolo todo por un desconocido. La rampa de emergencia. Sabía lo que era. Un desvío en la carretera con una larga extensión de arena, hecha para detener vehículos sin frenos. Pero entrar ahí con 28 toneladas y a esa velocidad era todo un reto. Lucía seguía guiándome, su voz ahora más fuerte, más urgente. «Es ahora, José, a tu derecha, apúntale a la rampa, no dudes». Cerré los ojos por un segundo, tomé aire y me preparé para lo que venía. Fue un parpadeo. Lucía, con una agilidad impresionante, desvió su patrulla en el último segundo, abriéndome el camino para que entrara en la rampa. Vi las luces rojas de su carro desaparecer mientras giraba el volante con toda la fuerza que me quedaba. Mi camión rugió, levantando una nube de polvo mientras las llantas se hundían en la arena floja. El impacto fue brutal y me fui hacia adelante, agarrándome con todas mis fuerzas. La arena funcionó. Poco a poco, el camión empezó a bajar la velocidad, rechinando y temblando. A cada metro que avanzaba, la velocidad disminuía, hasta que por fin se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El polvo flotaba en el aire y el olor a llanta quemada llenaba la cabina. Estaba vivo, completo. No lo podía creer. La respiración volvió poco a poco, desacompasada, y las lágrimas de alivio me escurrieron por el rostro. Lo había logrado, lo habíamos logrado. El camión estaba parado. El motor, antes un rugido que aturdía, ahora solo emitía un leve silbido mientras se enfriaba. Mis manos temblaban sin control en el volante y el sudor que antes era frío, ahora me quemaba en la piel. Ahí estaba, en medio de la arena, a salvo. El polvo, poco a poco, se asentaba, revelando el cielo azul intenso de la Rumorosa. El alivio me pegó de lleno, una ola tan fuerte que sentí las piernas flaquear. Me incliné sobre el volante, dejando que el agotamiento y la gratitud me invadieran. Estaba vivo. Abrí la puerta de la cabina, sintiendo el aire fresco en la cara, y salté, mis piernas aún temblorosas. El suelo de arena parecía el lugar más seguro del mundo. Miré el camión, el monstruo que casi me lleva, ahora manso y empolvado. Las bobinas de acero estaban intactas. Un milagro. Fue entonces que vi la patrulla de Lucía acercándose, parando a unos metros atrás. Ella se bajó del carro y nuestras miradas se cruzaron. Ella vino caminando hacia mí con pasos firmes, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Cuando se acercó, no pude contener la emoción. Mi voz salió entrecortada, con un nudo en la garganta. «Sargento, muchas gracias. Yo no sé qué decir». Las palabras parecían muy pequeñas para expresar la gratitud que sentía. Mi vida, mi familia, todo lo que tenía, estaba ahí, intacto, por ella. Lucía me miró a los ojos y vi en ellos una mezcla de alivio y una emoción profunda, casi dolorosa. Respiró hondo y por un instante su mirada pareció perderse en la inmensidad de las montañas. «José», empezó, la voz un poco ronca, «fuiste muy valiente. Muchos no lo hubieran logrado. Esa rampa es tu salvación, pero hay que tener nervios de acero para llegar a ella». Hizo una pausa y su expresión cambió. Fue entonces que me contó. Ahí, en el polvo de la rampa de escape, con el camión todavía echando humito. «Mi papá era trailero, José», dijo, y la voz se le quebró un poco. Él perdió la vida aquí en la Rumorosa hace muchos años. Falla en los frenos también, y no había auxilio. No había una rampa así. Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. Entendí todo. La calma, la determinación,
la valentía inquebrantable. Esas palabras no eran solo una explicación, eran una herida abierta, una historia que se conectaba con la mía de una forma que yo jamás podría imaginar. Ella no solo estaba cumpliendo su deber como oficial, estaba honrando la memoria de su padre, transformando su propio dolor en un acto de salvación. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, esta vez no solo de alivio, sino de una profunda empatía por esa mujer increíble. Solo pude asentir con la cabeza, incapaz de hablar. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que acabábamos de vivir y de todo lo que ella llevaba dentro. El sonido lejano de algunas bocinas de carros pasando en la carretera principal nos trajo de vuelta a la realidad. El peligro había pasado, pero la marca que dejó y la lección que Lucía me dio serían para siempre. Ella se recompuso, se limpió una lágrima discreta que le escurrió por la cara y me dio una palmadita en el hombro. Ahora, vamos a organizar esto. Tenemos que llamar una grúa para sacar tu camión de aquí y ver qué se puede hacer. Su voz volvió al tono profesional, pero la conexión que se formó entre nosotros en ese momento trascendía cualquier protocolo. Yo ya no era solo un trailero, en apuros. Era alguien que había sido salvado por un verdadero ángel de la guarda. A partir de ese instante, todo parecía tener otro significado. La vida en la carretera, con sus peligros e incertidumbres, ganó una nueva capa de respeto. La vulnerabilidad que sentí en esos minutos de terror me hizo reevaluar cada detalle. Le di gracias a Dios, a mi familia y a Lucía. Ella, con su acto de valentía, no solo me salvó la vida, sino que también encendió una llama de esperanza y admiración que yo necesitaba compartir con el mundo. Sabía que esta historia no se podía quedar solo conmigo. Necesitaba ser contada, no solo para honrar lo que Lucía hizo, sino para que otros traileros y cualquier persona que enfrentara sus propios desafíos supiera que el coraje y la solidaridad aún existen. Ya me visualizaba el grupo de Facebook, Almas del Camino MX, donde compartiría cada detalle, cada emoción. Mi experiencia, por más espantosa que haya sido, me trajo un regalo inesperado, la oportunidad de inspirar. Apenas tuve chance, y con el camión ya a salvo, lo primero que hice fue agarrar mi celular. Necesitaba contar, no solo para desahogarme, sino para que esa historia sirviera de alerta y de inspiración. Abrí el grupo de Facebook Almas del Camino MX, una comunidad de hermanos de carretera donde compartimos nuestras vidas, nuestras broncas y nuestras victorias. Empecé a teclear, las palabras fluyendo como un río detenido. Cada detalle, cada emoción, cada segundo de terror y de alivio. Describí la falla en los frenos, la bajada descontrolada y, sobre todo, la voz y la actitud heroica de la sargento Lucía Herrera. No tardaron en empezar a sonar las notificaciones. Mensajes de apoyo, de asombro, de gratitud. Traileros de todo México, muchos de los cuales nunca había visto en la vida, comentaban, compartían y etiquetaban a sus compas. La historia de la Rumorosa, que para mí era una pesadilla recién terminada, se estaba extendiendo como fuego en pastizal seco. Lucía, la sargento, aunque me salvó, se estaba convirtiendo en una heroína. Era un reconocimiento bien merecido, una prueba de que, incluso en las peores situaciones, la humanidad sigue brillando. Los mensajes no paraban. Colegas de la profesión contaban sus propias experiencias de casi accidentes, de momentos de desesperación y de la falta de apoyo. Mi historia les resonaba, y la figura de Lucía representaba la esperanza que muchos habían perdido. La historia de ella, la motivación personal que la llevó a arriesgar la vida por un desconocido, les llegó al alma. Era la prueba de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de ser un ángel en la vida de otra persona. En pocos días, la historia se volvió noticia en portales locales y hasta nacionales.
La sargento Lucía Herrera, antes solo un número más en la Guardia Nacional de Carreteras, ahora era un nombre conocido y admirado. Yo, el trailero José Ramírez, me sentía parte de algo mucho más grande. Era como si mi casi accidente tuviera un propósito, el de darle voz a los peligros de la carretera y de celebrar la valentía de quienes trabajan para mantenernos seguros. La comunidad trailera, siempre unida, decidió hacer algo más. Un homenaje a Lucía y también un tributo a los muchos que perdieron sus vidas en la Rumorosa. Organizaron un convoy. Sí, un convoy gigante de tráileres, tocando el claxon y con sus luces encendidas, bajando la misma carretera donde todo ocurrió. Yo hice de tripas corazón para participar. Mi camión, ya reparado, rugiendo junto con los otros en un acto de solidaridad y gratitud. Fue emocionante ver a la sargento Lucía ahí, a la orilla de la carretera, recibiendo a cada trailero con una sonrisa. Se veía un poco cortada con tanta atención, pero sus ojos brillaban. Fue ese día que un grupo de traileros le regaló una taza de peltre. Para nosotros, los traileros, es un gesto simbólico, una señal de respeto y camaradería. Ahí, en ese simple objeto, estaba grabado el reconocimiento de toda una categoría por su valentía. La Rumorosa, que antes era un lugar de miedo para mí, empezó a transformarse. No es que los peligros hubieran desaparecido, pero ahora también llevaba la memoria de un acto heroico. Siempre que pasaba por ahí, pensaba en Lucía, en su padre, y en cómo la vida nos pone en situaciones que pueden cambiarnos, para bien o para mal. Había aprendido a respetar la carretera de una forma aún más profunda, a valorar cada salida y cada llegada. Algunos meses después, decidí hacer un viaje especial. Llevé a mi hija, Aileen, conmigo a un tramo de la Rumorosa. Quería que ella viera, que sintiera un poco de esa carretera que casi me la quita. Pero, más importante, quería que conociera la historia de Lucía. Mientras le contaba los detalles, Aileen, con sus ojos curiosos, escuchaba atenta. Y fue ahí, en el mirador de la Rumorosa, viendo la inmensidad de las montañas, que Aileen me sorprendió. «Papi», dijo con la voz bajita pero firme, «cuando sea grande, quiero ser como la sargento Lucía. Quiero ayudar a la gente en la carretera». Mi corazón se llenó de un orgullo inmenso. La valentía de una mujer había plantado una semilla de propósito en el corazón de mi hija. Era un legado, una transformación que trascendía el susto y la adrenalina. Mi vida cambió después de aquel día. No es que haya dejado de ser trailero, ni de broma, pero la carretera ganó un nuevo significado. Empecé a manejar con más precaución, a valorar a cada colega que me encuentro en la carretera y, principalmente, a entender que los verdaderos héroes no usan capas, sino uniformes de trabajo, o se sientan al volante de un camión y están ahí, en cada esquina de la vida, listos para echar una mano cuando más los necesitamos. El susto de la Rumorosa se transformó en un lente. Hoy, cuando agarro la carretera, veo cada curva, cada bajada, con un respeto diferente. Ya no es solo un camino a recorrer, es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la fuerza que surge en momentos de desesperación. Esos minutos de terror con los frenos fallando, la persecución de la sargento Lucía, todo eso se quedó grabado en mí. Es como si llevara un sello de superación, visible solo para mí, pero que me impulsa a valorar cada respiro. Pasar por la Rumorosa ahora tiene un algo de peregrinación. Ya no siento el miedo que paraliza, sino una reverencia. Recuerdo el sonido del motor descontrolado, el olor a frenos quemados y la voz firme de Lucía en la radio. La rampa de emergencia, que antes era una abstracción en los letreros de la carretera, se convirtió en un hito de mi segunda oportunidad. Cada vez que la veo, un escalofrío me recorre la espalda, una mezcla de gratitud y una conciencia aguda de lo que pudo haber sido.
Mi relación con la comunidad trailera también se hizo más profunda. Somos una familia en la carretera, y historias como la mía y la de Lucía nos unen todavía más. El convoy de tráileres en homenaje a ella fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ver a todos esos compañeros, la mayoría desconocidos, celebrando la valentía de una oficial, me hizo sentir parte de algo mucho más grande. Somos eslabones de una cadena, siempre listos para darnos apoyo unos a otros. Aquel día me enseñó que el heroísmo no está solo en las películas. Está en las acciones de personas de verdad, como la sargento Lucía, que en un instante decisivo va más allá del deber y actúa con pura valentía y compasión. Pudo haberse quedado a salvo, pero eligió guiarme fuera de esa pesadilla. Su motivación, el dolor de la pérdida de su padre justo ahí, transformó un acto de servicio en un acto de amor y legado. Ailín, mi hija, todavía habla de la sargento Lucía con admiración en los ojos. Esa plática en el mirador de la Rumorosa, cuando dijo que quería ser como la sargento, me llenó de orgullo. Es como si la tragedia que casi me alcanza se hubiera transformado en una fuente de inspiración para la próxima generación. Es la prueba de que, incluso en las situaciones más adversas, algo bueno puede nacer, una semilla de esperanza y propósito. He vuelto a manejar por la Rumorosa muchas veces desde aquel día. Y siempre, cuando paso por la rampa de emergencia, le echo un saludo. Es un saludo a mi pasado, a mi segunda oportunidad, y a la sargento Lucía. Es un saludo de que la vida sigue, con sus desafíos, sí, pero también con la certeza de que la bondad y la valentía pueden aparecer en los lugares y en los momentos más inesperados. La carretera nunca volvió a ser la misma para mí, y por eso estoy agradecido. La historia de la Rumorosa no es solo mi historia de superación, es la historia de cómo la vida puede sorprendernos con la fuerza de la unión y el altruismo. Es un recordatorio constante de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz, una mano extendida, un acto de valentía que puede cambiar el rumbo de las cosas. Y esa es la belleza de la vida en la carretera, llena de peligros, sí, pero también de héroes anónimos que transforman lo imposible en un milagro. Hoy comparto esta historia aquí, en este foro de superación, porque sé que muchos de ustedes ya han enfrentado sus propios La Rumorosa, ya sean problemas de salud, apuros económicos o pérdidas dolorosas. Cada uno de nosotros tiene su propia montaña que escalar, su propio camión descontrolado. Pero el mensaje es claro, no estamos solos. Siempre hay una Lucía Herrera, una rampa de emergencia, una esperanza al final del túnel. Yo, José Ramírez, sigo en la carretera, más precavido, más agradecido y con una fe inquebrantable en la fuerza del espíritu humano. Aquel día en la Rumorosa me marcó para siempre, pero me dio mucho más de lo que me quitó. Me dio la certeza de que la vida es un regalo y que la superación es un camino, no un destino. Y sobre todo, me dio la oportunidad de contarles esta historia a ustedes. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como yo enfrenté mis desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a ganar? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden cambiar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que va a fortalecer tu valentía y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la valentía y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.